Mi padre tiene el mismo tatuaje. La niña lo dijo en voz baja, casi como si temiera que las palabras desaparecieran si hablaba demasiado alto. El jefe de la mafia se detuvo en seco. Un segundo antes, la sala estaba llena de ruido. El tintineo de las copas, las risas de los hombres, pero el sonido se desvaneció cuando él se volvió hacia ella. No podía tener más de 7 años. Chaqueta fina, zapatos rayados, ojos demasiado tranquilos para una niña que no pertenecía a ese lugar. ¿Qué has dicho?, preguntó con cautela. La niña se subió la manga, lo justo para mostrar una pequeña marca cerca de la muñeca, descolorida, imperfecta, hecha a mano. El mismo tatuaje que él llevaba desde los 20 años. Se lo había hecho la noche en que enterró a un hermano cuyo cuerpo nunca se encontró. Se le cortó la respiración. Nadie fuera de su círculo más cercano conocía ese símbolo. Se suponía que nadie vivo debía conocerlo. ¿Dónde lo has visto?, preguntó, con la voz repentinamente temblorosa. Ella dudó y luego susurró. Mi padre también lo tiene. Me dijo que significa que la familia nunca muere. El jefe de la mafia sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Porque esa frase exacta, era algo que solo un hombre le había dicho alguna vez. Y ese hombre había desaparecido hacía 15 años. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta niña revela a continuación desvelará un secreto del que el jefe de la mafia ha estado huyendo toda su vida. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, vamos a ello. El restaurante se quedó en silencio. No era el tipo de silencio que se produce cuando la conversación se apaga de forma natural. Era el tipo de silencio que atraviesa el humo y las risas como una navaja atraviesa la seda. Todos los hombres de todas las mesas se volvieron para mirar a la pequeña figura que estaba de pie en la puerta. Vincent Maroney había visto el miedo antes. Lo había provocado. Había vivido con él. Lo había respirado como oxígeno durante 43 años. Pero esto era diferente. Era el tipo de miedo que te invade los huesos y se abre camino hasta que te tiemblan las manos y se te cierra la garganta. Se suponía que era intocable, el jefe de la familia mafiosa más poderosa de la costa este. Los hombres cruzaban la calle para evitarlo. Los políticos le devolvían las llamadas. Los jueces conocían su nombre y temblaban al oírlo. Pero esta niña de 7 años, con las uñas sucias y una voz como cristales rotos, acababa de destrozar todo lo que él creía saber sobre su mundo. El lugarteniente de Vincent, Tony Rini, dio un paso adelante. Su mano se movió hacia la chaqueta, donde la pistola descansaba contra sus costillas. Vincent levantó un dedo, un pequeño gesto. Tony se detuvo. ¿Cómo has entrado aquí?, preguntó Vincent. Su voz era ahora firme, controlada. La voz de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar debilidad era lo mismo que firmar tu propia sentencia de muerte. La niña miró alrededor de la habitación. Sus ojos se movieron de un rostro a otro, evaluando, midiendo. Era demasiado joven para comprender el peligro en el que se encontraba, pero lo suficientemente mayor para sentirlo. El hombre de la puerta estaba durmiendo, dijo ella. Pasé junto a él. Vincent apretó la mandíbula. Alguien pagaría por ese error, pero no ahora. Ahora necesitaba respuestas. ¿Cómo te llamas, pequeña? Sofía. ¿Sofía qué? Ella dudó. Sus pequeñas manos retorcían el dobladillo de su chaqueta. Sofía Castellaniano. El nombre golpeó a Vincent como un golpe físico. Dio un paso atrás y sintió la pared detrás de él. Necesitaba algo sólido en lo que apoyarse porque el mundo acababa de inclinarse fuera de su eje. Castano. El nombre que había pasado 15 años tratando de olvidar. El nombre que acechaba sus sueños y lo despertaba con sudores fríos. El nombre que pertenecía al único hombre que realmente había sido su hermano. Tu padre, dijo Vincent, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Cómo se llama tu padre? Marco, respondió ella. Marco Castiano. El vaso que Vincent tenía en la mano se hizo añicos. No recordaba haberlo dejado caer. No sentía los bordes afilados cortándole la palma de la mano. Lo único que veía era a un joven de ojos oscuros y sonrisa torcida.
Un hombre que le había salvado la vida 3 veces y al que él había traicionado de la peor manera posible. Marco Castellaniano, su mejor amigo, su hermano, el hombre al que había ordenado matar hacía 15 años. Pero Marco debía estar muerto. Vincent había visto las fotografías, había pagado mucho dinero para confirmarlo. El cuerpo había quedado irreconocible tras la quema. Los registros dentales habían sido destruidos. Todos los rastros de Marco Castellano habían sido borrados de la existencia, excepto por esta niña. Esta niña imposible que llevaba su marca, pronunciaba sus palabras y miraba a Vincent con ojos que pertenecían a un fantasma. ¿Dónde está?, preguntó Vincent. Su voz se quebró. ¿Dónde está tu padre? El rostro de Sofía cambió. La calma se rompió. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, parecía lo que era. Una niña asustada que había entrado en una guarida de lobos. «Está enfermo», susurró. «Muy enfermo. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, ese se había roto hacía años. Era algo más profundo, algo que lo había mantenido entero durante décadas de violencia, traición y sangre. «Él te envió aquí», dijo Vincent. No era una pregunta. Sofía asintió. Dijo que tú entenderías el significado del tatuaje. Dijo que recordarías lo que significa la familia. Familia. La palabra sabía a veneno en la boca de Vincent. Había construido un imperio sobre el concepto de familia. Lazos de sangre que no se podían romper. Lealtad que perduraba más allá de la muerte. Pero cuando llegó el momento de elegir entre su familia real y su familia adoptiva, había elegido el poder. Marco había descubierto el plan de Vincent para eliminar a la familia Torino. 3 generaciones de rivales que controlaban los muelles. Marco había amenazado con delatarlo. Dijo que morirían personas inocentes. Dijo que tenía que haber otra manera. Vincent no podía permitirse la misericordia. No podía permitirse testigos. No podía permitirse una conciencia. Así que tomó la decisión que lo había atormentado todos los días desde entonces. Había elegido el negocio familiar por encima del hombre que había sido más que un hermano para él. Había ordenado el asesinato, había visto las fotografías, había asistido al funeral y había derramado lágrimas que eran mitad dolor y mitad alivio. Pero Marco no estaba muerto. De alguna manera, imposiblemente, Marco estaba vivo. Había estado vivo todo este tiempo. Había construido una vida lejos del alcance de Vincent. Había encontrado el amor. Había creado algo puro, inocente y bueno. Había criado a una hija que llevaba su marca compartida y había comprendido lo que realmente significaba la familia. Sofía metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Le temblaban las manos mientras se lo tendía a Vincent. «Te escribió una carta», dijo. «Dijo que te la diera si le pasaba algo. Dijo que tú sabrías qué hacer». Vincent miró el papel como si fuera a explotar, como si tocarlo pudiera matarlo, porque en cierto modo así sería. Lo que estuviera escrito en ese papel lo destruiría o lo salvaría. No habría término medio. Cogió la carta. Sus manos estaban más firmes de lo que deberían. Años de práctica ocultando el miedo. Años fingiendo ser más fuerte de lo que era. El papel parecía normal, solo papel y tinta, y el peso de 15 años de culpa. Pero Vincent podía sentir las palabras en su interior, quemando los pliegues como ácido. «¿Te dijo qué decirme?», preguntó Vincent. Sofía la sintió. «Dijo que te dijera que el perdón no se gana, se da. Y dijo que te dijera que la verdadera familia significa volver a casa cuando estés listo». Las palabras golpearon a Vincent más fuerte que cualquier bala. Las manos de Vincent temblaban mientras desplegaba la carta. El papel era barato, papel rayado de cuaderno arrancado de una encuadernación en espiral, del tipo que usa un moribundo cuando no puede permitirse papel de carta, pero aún tiene palabras que decir. La letra era la de Marcos, ahora temblorosa, más débil de lo que Vincent recordaba, pero inconfundiblemente suya. Los mismos bucles cuidadosos, la misma forma de puntear los ojos con pequeños círculos en lugar de puntos. «Vincent, si Sofía te está leyendo esto, es que ya me he ido. No la culpes por encontrarte».
La enseñé bien. Demasiado bien, tal vez. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo es que estoy vivo? ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo me mantuve oculto durante 15 años? La verdad es más simple de lo que imaginas. Tu asesino tenía conciencia. Es curioso lo que pasa cuando se contrata a asesinos, Vinny. A veces recuerdan lo que es la piedad. Se suponía que debía meterme 3 balas en la cabeza. En cambio, le metió 3 balas a un vagabundo muerto que encontramos junto al río. Quemó el cuerpo hasta dejarlo irreconocible. Cambió los registros dentales. Lo hizo de forma limpia y profesional. Luego me llevó a las afueras de la ciudad y me dijo que tenía 10 minutos para desaparecer para siempre. Dijo que si alguna vez me volvía a ver, terminaría el trabajo como es debido. Seguí su consejo. La visión de Vincent se volvió borrosa. Sentía opresión en el pecho. El restaurante a su alrededor se desvaneció hasta que no quedó nada más que la carta, las palabras y el fantasma del hombre que las había escrito. No te culpo por lo que hiciste. Sé que suena imposible, pero es cierto. Estabas protegiendo a la familia. Tu familia, la que construiste con sangre, balas y huesos rotos. Y ahora entiendo lo que entonces no entendía. No intentabas hacerme daño. Intentabas salvar a todos los demás. Pero yo tenía que marcharme de todos modos. Tenía que convertirme en otra persona porque quedarme significaba verte destruirte a ti mismo con cada decisión que tomabas. Quedarme significaba ser parte de algo de lo que ya no podía formar parte. Encontré a Ana en un pequeño pueblo de Oregón. Era propietaria de una cafetería, había enviudado joven y tenía suficiente tristeza en los ojos como para reconocer la tristeza en los míos. Nos entendimos sin necesidad de explicaciones. Ella me salvó, Vinny. Me sacó del abismo de oscuridad en el que estaba cayendo. Me dio una razón para ser mejor de lo que era. Sofía llegó 2 años después. Lo más hermoso que he visto nunca. Y sigue siéndolo. Vincent miró a la niña. Ella lo observaba leer, con sus ojos oscuros y pacientes. Comprensiva, como los niños comprenden cosas que los adultos pasan toda la vida intentando entender. Tu padre te quería mucho, dijo Vincent. Lo sé, respondió Sofía. Me lo decía todos los días. Vincent volvió a la carta. Nunca le conté a Ana toda la verdad sobre mi pasado. Le dije que me dedicaba a la importación y exportación, lo cual técnicamente no era mentira. Simplemente no mencioné qué importábamos y exportábamos. Pero se lo conté todo a Sofía cuando cumplió 6 años y empezó a hacer preguntas difíciles sobre por qué nunca visitábamos a la familia, por qué nos mudábamos tanto en los primeros años, por qué papá a veces se despertaba gritando en mitad de la noche. Se merecía la verdad. Se merece saber de dónde viene. Merecía entender que a veces las personas buenas toman malas decisiones y las personas malas toman buenas decisiones. Y que la mayoría de las veces todos estamos tratando de descubrir cuáles somos. Le hablé de ti, Vinny. Le hablé del hermano que perdí. Le hablé del hombre que me enseñó lo que significaba la lealtad. Le hablé de la familia que me convirtió en el padre que soy. A Vincent se le cerró la garganta. No podía respirar. No podía pensar. Las palabras de la página se mezclaban como tinta en el agua. Tony se acercó. «Jefe, ¿estás bien?» Vincent le hizo un gesto para que se alejara y siguió leyendo. El cáncer comenzó hace 8 meses. Cáncer de pulmón. Agresivo. Los médicos me dieron 6 meses. Llegué a los 8. Obstinado hasta el final. No me puse en contacto contigo porque no quería tu compasión. No quería que te sintieras obligado a visitar a un moribundo solo porque fuimos amigos. Pero te envío a Sofía porque necesita una familia. Una familia de verdad. De esas que no desaparecen cuando las cosas se complican. Ana murió hace 3 años. En un accidente de coche. Así sin más, se fue. Desde entonces hemos sido solo Sofía y yo. Y ahora solo quedará Sofía. No tiene a nadie más, Vinny. Ni abuelos, ni tíos, ni primos. Solo historias sobre un hombre llamado Vincent, que era hermano de su padre. Vincent sintió como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera apretado el corazón hasta que dejó de latir. Esa niña imposible que tenía delante no era solo la hija de Marco. Ahora era su responsabilidad, su familia.
la única familia que le quedaba y que le importaba. No te pido que la críes. No te pido que cambies tu vida. No te pido que seas alguien que no eres. Solo te pido que recuerdes lo que me enseñaste, que la familia nunca muere, que la sangre no te convierte en familia. La lealtad sí, el amor. Estar ahí cuando alguien te necesita. Sofía sabe a qué te dedicas, sabe qué tipo de hombre eres. No te tiene miedo porque le enseñé que el miedo y el respeto son cosas diferentes. Te respeta porque eres parte de su historia, parte de su pasado, parte de la razón por la que existe. Haz con eso lo que quieras. Si estás leyendo esto, ahora soy libre. Libre del dolor, libre de la culpa, libre del peso de llevar secretos que eran demasiado pesados para que un solo hombre los soportara. Cuida de mi pequeña, Vinny. No porque me lo debas, sino porque ella se merece algo mejor de lo que este mundo suele dar a los niños como ella. Recuerda lo que significa la familia. Tu hermano siempre, Marco Vincent, dobló la carta con cuidado. Ahora sus manos estaban firmes. El temblor había cesado. El miedo había sido sustituido por otra cosa. Algo que parecía un propósito. Miró a Sofía, la miró de verdad, vio a Marco en la forma de su nariz, vio a Ana en la forma en que sostenía la cabeza. Se vio a sí mismo en la fuerza tranquila detrás de sus ojos. ¿Cuánto tiempo hace que se fue tu padre?, preguntó. 3 días, respondió ella. Me quedé con la señora Patterson, la vecina de al lado, hasta ayer. Luego tomé el autobús hasta aquí. ¿Has venido sola en autobús desde Oregón? Sofía asintió. Papá me enseñó a leer mapas, a contar dinero, a hablar con extraños sin contarles demasiado. Me dijo, algún día quizá tenga que encontrarte por mi cuenta. Vincent se rió de verdad. Le salió entrecortado y áspero, como una máquina que llevaba años sin usarse, pero era real. Eso suena a Marco, dijo, siempre preparado para todo. Se levantó, se acercó a donde esperaba Sofía y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Quiero que sepas algo, le dijo. Tu padre era el mejor hombre que he conocido. Cometí errores con él, grandes errores, pero él me perdonó de todos modos. Así era él. Sofía le estudió el rostro. ¿Vas a echarme? No, dijo Vincent. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba, con más certeza. No, no voy a echarte. Eres de la familia y la familia nunca muere. Sofía sonrió por primera vez desde que entró en el restaurante. Era la sonrisa de Marco, torcida y auténtica y llena de esperanza. Vincent se levantó y se volvió hacia Tony. Despeja el local ahora mismo. Jefe, que todo el mundo salga del restaurante. Tenemos que hablar, solo nosotros tres. Tony dudó. Sus ojos se movían rápidamente entre Vincent y la niña. En 20 años trabajando para la familia Maroney, nunca había visto a su jefe despejar una sala para una niña de 7 años. ¿Estás seguro de esto, jefe? La mirada de Vincent podría haber derretido acero. Tony asintió rápidamente, se volvió hacia la sala y dio órdenes a gritos. En cuestión de minutos, el restaurante estaba vacío. Excepto por Vincent, Sofía y Tony, que se quedaron junto a la puerta como un perro guardián, sin querer alejarse del lado de su amo. Tony, dijo Vincent sin volverse, eso te incluye a ti, pero, jefe, fuera. La puerta se cerró con un clic. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era el silencio agudo del miedo, sino el silencio pesado de dos personas que cargaban con el peso de fantasmas compartidos. Vincent se dirigió a la barra y se sirvió 3 dedos de whisky. Ahora sus manos estaban firmes, pero su mente recorría a toda velocidad 15 años de mentiras cuidadosamente construidas. Todo lo que había construido, todo en lo que se había convertido, de repente le parecía frágil como el cristal. ¿Tienes hambre?, le preguntó a Sofía. Ella negó con la cabeza, pero luego lo reconsideró. Quizás un poco. Vincent casi sonrió. Marco había hecho lo mismo cuando era niño. Demasiado orgulloso para admitir su necesidad, pero demasiado honesto para mentir por completo. Caminó hacia la cocina y empujó las puertas batientes. Los cocineros habían huido con todos los demás,
dejando atrás comidas a medio preparar y el olor a ajo y aceite de oliva. Vincent había crecido en cocinas como esta. Antes del poder, antes del miedo, antes de la sangre, había sido solo otro niño italiano cuya madre hacía pasta los domingos y cuyo padre trabajaba en la construcción. Encontró pan, mozzarella fresca, tomates que realmente parecían tomates en lugar de las esferas de plástico perfectas que vendían en las tiendas de comestibles. Comida sencilla, comida limpia, el tipo de comida que un niño debería tener. Cuando regresó, Sofía estaba examinando las fotografías de las paredes. Fotos antiguas del barrio. Hombres con tirantes y mujeres con delantales. Niños jugando en calles que ahora estaban llenas de coches de lujo y apartamentos de $1.000.000. Esto solía ser diferente, dijo Vincent, colocando el plato delante de ella. Cuando tenía tu edad, aquí vivían familias. Familias de verdad, no solo dinero y músculos. Sofía dio un bocado con cuidado. Masticó pensativamente. Papá dijo que creciste aquí. Tu papá hablaba de mí a veces. Cuando creía que yo no le escuchaba, se ponía triste y hablaba con la foto de mamá. Decía cosas como, a Vincent le habrías gustado, y me pregunto qué estará haciendo ahora. Cada palabra golpeaba a Vincent como un golpe físico. Marco había pensado en él. Se había preguntado por él. Lo había echado de menos, tal vez. De la misma forma que Vincent había echado de menos a Marco cada día durante 15 años. Nunca te olvidó, continuó Sofía. Incluso cuando estaba muy enfermo, cuando a veces no recordaba mi nombre, seguía contando historias sobre su amigo Vincent, que le enseñó a ser valiente. Vincent se sentó frente a ella. La silla le parecía demasiado grande, demasiado formal. Todo en este restaurante estaba diseñado para intimidar, para recordar a la gente que Vincent Maroney no era alguien con quien se pudiera cruzar. Pero sentado frente a esta niña, comiendo comida sencilla, se sentía más pequeño de lo que se había sentido en décadas. Tu padre ya era valiente, dijo Vincent. No necesitaba que yo le enseñara eso. Dijo que le salvaste la vida una vez. A Vincent se le hizo un nudo en la garganta. Él me salvó la mía más de una vez. Sofía asintió con la cabeza, como si eso le pareciera perfectamente lógico. Como si la idea de que las personas se salven unas a otras fuera lo más natural del mundo, que quizá lo era. Antes, Vincent había aprendido que salvar a alguien y destruir a alguien a menudo parecían exactamente lo mismo. ¿Qué pasó entre papá y tú?, preguntó. La pregunta fue directa, sin reservas. De la forma en que los niños hacen preguntas cuando realmente quieren entender, no cuando intentan tenderte una trampa, manipularte u obtener alguna ventaja. Vincent había pasado décadas perfeccionando el arte de no responder a las preguntas, de desviar y redirigir y usar el silencio como arma. Pero al mirar el rostro de Sofía, se encontró con ganas de decir la verdad real, no la versión que se había contado a sí mismo durante 15 años. Tomé una decisión, dijo finalmente. Una mala decisión. Elegí los negocios por encima de la familia. Elegí el dinero por encima de la amistad. Elegí ser poderoso por encima de ser bueno. Sofía lo pensó. ¿Querías hacerle daño? No, sí, no lo sé. Vincent se frotó los ojos. Pensaba que estaba protegiendo a todos los demás. Pensaba que sacrificar a una persona para salvar a muchas era lo correcto. Pero me equivoqué. No existe la traición buena. Pero en realidad no le hiciste daño, señaló Sofía. Vivió. Encontró a mamá. Me tuvo a mí. Quizá tu mala decisión hizo que sucedieran cosas buenas. Vincent la miró fijamente. Esa niña de 7 años acababa de expresar algo que él no había sido capaz de comprender en 15 años de culpa y noches sin dormir. Quizás su traición no había destruido a Marco. Quizás lo había liberado. Eres muy inteligente, dijo Vincent. Papá dijo, eso lo he heredado de ti. ¿De mí? Sofía asintió. Dijo que la familia Castellano era fuerte, pero que la familia Maroney era inteligente. Dijo que tú podías ver 3 jugadas por delante cuando todos los demás aún estaban pensando en la primera. Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No se rompió esta vez. Más bien se descongeló, como el hielo que había estado congelado durante tanto tiempo
tiempo, que había olvidado que debajo había agua. Sofía, dijo con cuidado, ¿qué quieres de mí? La carta de tu padre decía que no me pedía que te criara. Pero aquí estás. ¿Qué necesitas? Dejó el sándwich y lo miró con esos ojos increíblemente directos. Necesito saber que no estoy sola. Las palabras eran sencillas, sinceras, devastadoras. No sé cómo ser padre, dijo Vincent. No sé cómo cuidar de los niños. Mi vida es peligrosa, complicada. Hay gente que te haría daño solo para hacerme daño a mí. Lo sé, dijo Sofía. Papá me explicó tu trabajo, el tipo de hombres con los que trabajas. ¿Por qué tienes que tener cuidado todo el tiempo y eso no te asusta? Sofía se encogió de hombros. Todo da miedo cuando tienes 7 años. Pero papá me enseñó la diferencia entre tener miedo y estar en peligro. Dijo, las personas inteligentes tienen miedo de las cosas correctas. Vincent se rió de nuevo. Ese sonido roto y oxidado. ¿Qué te da miedo que te olviden? Sofía respondió inmediatamente. A no tener a nadie que recuerde a mamá y a papá. A no tener a nadie que conozca sus historias. Vincent lo entendió. La memoria era una forma de inmortalidad. Mientras alguien recordara a Marco, mientras alguien pudiera contar sus historias, él no habría desaparecido realmente. Yo recuerdo a tu padre, dijo Vincent. Recuerdo la noche en que nos hicimos tatuajes a juego. Recuerdo la primera vez que me salvó la vida. Recuerdo cómo se reía de sus propios chistes, incluso cuando no eran graciosos. Lo recuerdo todo. Sofía sonrió. Entonces puedes enseñarme las historias que no conozco. Y puedes enseñarme las historias que me perdí. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. Vincent observó a Sofía comer, fijándose en la forma cuidadosa en que masticaba, en cómo se aseguraba de no desperdiciar nada de comida. Había aprendido a estar agradecida por lo que tenía. Marco le había enseñado bien. Hay algo más, dijo Sofía en voz baja. Algo que papá me hizo prometer que te contaría. Vincent se tensó. ¿Qué? Sofía metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de madera, del tipo que se usa para joyas o recuerdos. La puso sobre la mesa entre ellos. Dijo, esto te pertenece. Dijo que lo había estado guardando, pero que ahora era el momento de devolvértelo. A Vincent le temblaban las manos mientras abría la caja. Dentro, envuelto en terciopelo descolorido, había un anillo. Una sencilla banda de oro con una inscripción que había olvidado que existía. Hermanos de sangre, hermanos por elección. Era el anillo que Vincent le había dado a Marco cuando se hicieron su juramento. Cuando prometieron que nada se interpondría entre ellos. Cuando creían que la lealtad era más fuerte que el miedo, que la hermandad era más fuerte que los negocios. Vincent había dado por hecho que el anillo se había destruido cuando Marco desapareció. Había supuesto que había sido enterrado con el cadáver falso o que se había perdido en el caos que siguió. Pero Marco lo había conservado, lo había llevado consigo durante 15 años, lo había protegido incluso cuando tenía todas las razones para tirarlo. Me pidió que te dijera que las promesas no tienen fecha de caducidad, dijo Sofía. Dijo, la verdadera hermandad sobrevive a todo, incluso a la traición, incluso a la muerte. Vincent se puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si nunca se hubiera quitado. Hay más, continuó Sofía. Sacó otro trozo de papel. Este era más nuevo, más limpio. Lo escribió la noche antes de morir, cuando supo que tendría que encontrarte yo sola. Vincent desdobló el papel con manos temblorosas. Vinny, si estás leyendo esto, Sofía llegó sana y salva. Sabía que lo haría. Ella es más fuerte que nosotros dos juntos. Tengo un último favor que pedirte. No es por mí, es por ella. La familia Torino sigue operando, sigue utilizando los muelles, sigue haciendo daño a gente inocente. He estado observando desde la distancia, documentando, reuniendo pruebas. Sé que crees que me fui porque era débil, porque no podía soportar la violencia. Pero no fue por eso por lo que me fui. Me fui porque me di cuenta de que había una forma mejor de luchar contra los monstruos que convirtiéndote en uno de ellos. Hay una detective del FBI, la agente Sarah Chen. Lleva 3 años intentando construir un caso contra los Torino. Es limpia, honesta,
El tipo de policía que realmente se preocupa por la justicia. Le he estado pasando información de forma anónima, pequeños datos, nada que pudiera llevar hasta mí. Pero ahora tengo algo más importante, algo que podría acabar con ellos para siempre. Vincent miró a Sofía. Tu padre trabajaba con el FBI. Sofía la sintió. Él dijo, a veces la mejor manera de proteger a tu familia es asegurarte de que los malos no puedan hacer daño a la familia de nadie más. Vincent sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. Marco no solo había sobrevivido al intento de asesinato, había pasado 15 años destruyendo metódicamente la organización que Vincent había intentado proteger traicionándolo. ¿Dónde está esa prueba? Sofía volvió a meter la mano en la chaqueta y sacó una memoria USB. Todo está aquí. Nombres, fechas, fotografías, registros financieros. Papá dijo que es suficiente para acabar con ellos para siempre. Vincent se quedó mirando el pequeño dispositivo. Una cosa tan diminuta que tenía el poder de cambiar todo lo que había construido en su vida. Quiere que se lo entregue al FBI. Quiere que elijas, dijo Sofía. Dijo, puedes destruirlo y dejar las cosas como están, o puedes terminar lo que él empezó y mejorar las cosas. Vincent sostuvo la memoria USB a contraluz. 15 años de minuciosa investigación. 15 años en los que Marco lo arriesgó todo para construir un caso que pudiera acabar con las personas que habían obligado a Vincent a tomar una decisión imposible. ¿Qué crees que deberías hacer?, preguntó Vincent. Sofía lo miró con esos ojos increíblemente sabios. Creo que deberías hacer lo que haría papá. Creo que deberías elegir la familia por encima del miedo. Vincent cerró el puño alrededor de la memoria USB. Sintió su peso. Sintió el peso de todo lo que había llevado a ese momento. Afuera, podía oír a Tony paseándose por el callejón, esperando órdenes, esperando saber qué pasaría a continuación. Vincent miró a Sofía. La miró de verdad. No solo vio a la hija de Marco, sino el futuro, la posibilidad de algo mejor que lo que él había construido. La oportunidad de elegir de otra manera esta vez. ¿Estás lista para conocer al agente Chen?, preguntó. Sofía sonrió, esa sonrisa torcida y esperanzada que pertenecía a su padre. He estado preparada toda mi vida, padre. He estado preparada toda mi vida. Vincent se levantó lentamente, con la memoria USB ardiendo como un carbón en la palma de su mano. El restaurante parecía diferente ahora, más pequeño, menos como una fortaleza y más como lo que siempre había sido bajo el poder y el miedo. Solo un lugar donde la gente venía a comer, a hablar, a ser humana. Sofía lo vio caminar hacia la ventana. Afuera la ciudad zumbaba con su caos habitual. Los coches tocaban el claxon, la gente corría, las vidas se cruzaban y se separaban como hilos en un tapiz. Ninguno de ellos podía ver el patrón de la agente Chen, dijo Vincent, probando el nombre. Tu padre confiaba en ella. Decía que le recordaba a ti. Antes de que la voz de Sofía se apagara, antes de que las cosas se complicaran, Vincent apoyó la frente contra el cristal frío. Su reflejo lo miraba fijamente, ahora más viejo. Las arrugas se habían marcado profundamente alrededor de sus dos ojos tras décadas entrecerrándolos ante amenazas que podían materializarse o no. El cabello que antes era negro como el carbón ahora tenía mechas grises. ¿Cuándo había dejado de parecerse al joven que había jurado hermandad con Marco Castiano? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que llevaba su rostro? Hay algo más que debes saber, dijo Sofía. Vincent se volvió. La niña estaba sentada completamente quieta en su silla, con las manos cruzadas como si estuviera en la iglesia, pero sus ojos tenían una intensidad propia de alguien mucho mayor. La noche que papá murió, no estaba solo. Vincent sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? Había hombres vigilando nuestra casa. Llevaban semanas haciéndolo. Papá sabía que estaban allí. Dijo que estaban esperando a que se debilitara lo suficiente como para poder terminar lo que alguien había empezado hacía mucho tiempo. La memoria USB pesaba más en la mano de Vincent. ¿Te vieron salir? Sofía negó con la cabeza. Papá me enseñó a moverme sin ser vista, a usar las sombras, a hacerme invisible cuando fuera necesario. Por supuesto, Marco le había enseñado eso.
La había preparado para un mundo en el que llamar la atención podía significar la muerte. Vincent sintió una oleada de orgullo mezclada con dolor. Su viejo amigo había criado a una hija que podía desaparecer como el humo cuando llegaba el peligro. «Esos hombres», dijo Vincent con cautela. «¿Les viste la cara? A uno de ellos. Tenía una cicatriz aquí». Sofía trazó una línea con el dedo por su mejilla izquierda y un diente de oro que reflejaba la luz de la calle cuando sonreía. A Vincent se le hizo un nudo en el estómago. Sabía que esa cicatriz se la había hecho él mismo durante una disputa por los límites del territorio hacía 8 años. Sal Torino, el viejo enemigo de Marco, el hombre al que Vincent había intentado eliminar antes de que Marco lo detuviera. El hombre que, al parecer, no había olvidado que Marco Castellano debía estar muerto. Vincent miró a Sofía por última vez, esa niña imposible que había entrado en su mundo cargada de fantasmas y segundas oportunidades. Ella le había dado todo: el perdón de Marco, un camino hacia la redención, una razón para elegir de otra manera. Cogió su teléfono, marcó un número que había memorizado pero al que nunca había llamado. «Agente Chen, soy Vincent Maroney. Tengo algo que le pertenece». A veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más grandes. A veces, el valor de un niño puede cambiar el mundo de un hombre adulto. A veces, la familia nunca muere, simplemente encuentra nuevas formas de aparecer.